abrir su Biblia conmigo en la epístola de San Pablo a Filemón. San Pablo a Filemón. Versículo 14. Filemón, versículo 14. Si está en sus posibilidades, se puede poner de pie para leer conmigo. Si no, se puede quedar donde está. Hoy nos visita el hermano Milo. Hermoso. Hermano, ¿está conmigo ahí en Filemón, versículo 14? Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, esta es la palabra del Señor. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Amén. Puede tomar su asiento y oramos. Padre Rey, inclinamos nuestros corazones, Señor, delante de ti, rogando, Señor, que tú aparezcas en tu palabra para nosotros hoy. Que tu rostro sea visto entre nosotros por medio de la predicación, Señor. Y que apareciendo tu rostro entre nosotros, seamos confortados, alentados, exhortados y sanados, Señor. Esto solo es posible con tu ayuda, Espíritu Santo. Haz mi lengua como la pluma de un escribiente diestro, Señor, que pueda proclamar con claridad el misterio del Evangelio, Señor. Tu poder esté con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, continuamos con nuestra serie en la carta de Filemón. Este sería nuestro cuarto y penúltimo sermón. Y hemos visto en la carta de Filemón un tema bastante peculiar sobre las relaciones en la iglesia y las relaciones en general. De hecho, nuestra serie ha estado encabezada por los personajes que contienen la carta. Y vimos en el título de la serie cómo el amor es la motivación de la carta. Y luego a partir de allí hemos visto el estudio en los personajes de la carta. Hemos visto al ofensor, ¿verdad? El ofensor, el ofendido, el intercesor que veremos hoy y la iglesia. El ofensor, el ofendido, el intercesor y la iglesia. Hermanos, nosotros vivimos en un mundo que siente morbo por la disputa y por la división. Hay un morbo social por la disputa y la división. De hecho, nosotros hemos llegado al punto en que si una tragedia ocurre, las personas que la rodean están listas para grabar. Ojo, y el que graba no desea que no pase para no tener material que grabar, sino que el que graba está listo, dice, ojalá ocurra, ojalá ocurra, ojalá ocurra, para poder capturar una tragedia, un momento terrorífico, para poder grabar una escena de un problema, una división, etc. Los medios ahondan este problema. Los titulares de las noticias se presentan según el postor al que defiendan esos periódicos, se presentan culpando a la oposición, generando más y más división. Y nosotros, aunque esto no es nuevo, hemos crecido en la costa caribe especialmente, como con un morbo por el problema, por la pelea, por la división. Somos famosos en parte en nuestra cultura porque siempre estamos en un problema. De hecho, desde niños se nos enseña la frase siguiente: ¿quién parte la patilla? ¿Verdad? La respuesta a esa frase es un problema serio en la calle de nuestra infancia. ¿Quién parte la patilla? ¿A quién le echan las conchas? La respuesta es
para nosotros. Fuimos enseñados, de hecho, que si tú eras más hombre que otro varón, debías tocarle la barbita. Y tócale la barbita para ver si tú eres enseñado con esa predisposición a lo que llamamos valentía, a lo que llamábamos fuerza, a lo que llamábamos encare, ser un varón de la costa del Caribe, ¿no? Sin embargo, mis hermanos, ser pacificadores, reconciliadores, es sinónimo de ser débiles en nuestra cultura. Y la iglesia, con su predicación moderna, repleta de eisegesis, le ha dicho a los hombres en la iglesia: tú eres el matagigantes, eres el superungido que aplastará a todos tus enemigos. Dios quiere que seas rico, poderoso e implacable, no importa quién esté en el camino. Todos pueden caer a tu diestra y a tu diestra, pues después de todo a ti no te tocarán. Los feligreses que los escuchan almacenan esta imagen de poderío, de manera que los hombres pacificadores y reconciliadores son hombres débiles hoy día, incluso para la iglesia. Hemos escuchado prédicas sobre el Rambo cristiano, dispárale a tus adversarios, el Rocky cristiano, ponte los guantes y lucha contra tus enemigos, ¿verdad? Eres el Rocky en los asaltos, eres el Leonidas, el derribamuros. Podríamos seguir toda la mañana, etcétera, etcétera. Esto ha hecho que la imagen de un pacificador tierno, orante, sufriente, misericordioso, sea desconocida para nosotros. Pronto hemos olvidado la parábola del buen samaritano y preguntamos junto con el fariseo del texto: ¿quién es nuestro prójimo? ¿Quién será nuestro prójimo? Los que fuimos curados en el mesón por nuestro dulce Salvador y pagados nuestras enfermedades y nuestras medicinas por el precio de su sangre, ya no queremos curar a nadie. Los que fuimos perdonados por un grito que no era otra cosa que un ruego de amor cuando dijo: Dios mío, perdónalos, ¿verdad? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Se nos olvidó a nosotros que hemos sido perdonados rogar por otros y perdonar a otros. Más bien la sentencia puede lucir así: los reconciliados que no reconcilian es nuestro nuevo nombre. Los reconciliados que no reconcilian. Hermanos, cuando nosotros vemos el sacerdocio de Cristo, su mediación, hay un texto increíble en Hebreos capítulo 7, verso 25, que dice, 7, 25 y 26. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. El argumento en todo este capítulo es que se nos ha proveído a nosotros un intercesor, un mediador para nosotros. Un mediador que no solo cumplió con su obra en la tierra, sino que ascendido en los cielos, sigue intercediendo por nosotros. La figura de un mediador y un intercesor es central al evangelio. Un intercesor solo es enviado donde se necesita una mediación. Y Cristo ha suplido delante del Padre la ofrenda que se necesitaba para que pudiera haber tal reconciliación entre nosotros y el Padre. Y sabiendo estas cosas de memoria, mis hermanos, en la práctica nuestra fe no luce como la de hombres reconciliadores. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 14 al 20. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros a los hombres, añado. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, reconciliaos con Dios. Aquellos que han sido reconciliados, se les ha concedido el ministerio de la reconciliación. Pastor, ¿por qué tenemos hoy la cristología por delante, hermanos? Porque este es un mensaje a la iglesia. Este es un mensaje a los que ya conocen a Cristo. Y la carta de Filemón es un testimonio de reconciliación. Si pudiéramos encontrar una palabra que resuma toda la carta de Filemón, es la palabra reconciliación. Hermanos, nosotros somos como la embajada de Dios en la tierra, los diplomáticos del cielo en la tierra. Nosotros los portadores de la verdad del cielo en la tierra, diciéndole a los hombres, como rogando por medio, Dios por medio de nosotros, reconciliaos, reconciliaos. Una señal de que hemos sido reconciliados es que buscamos la reconciliación. Hermanos, pero toda reconciliación necesita un intercesor. Y eso es lo que veremos hoy. Y he aquí qué clase de intercesor es San Pablo en la carta de Filemón. Recuerde que ya más nunca le diremos Pablo, sino San Pablo. ¿Qué intercesor es Pablo? Y veremos cuál es el acercamiento que Pablo tiene para lidiar con un problema en la iglesia. Ay, hay problemas en la iglesia. Bienvenido, bienvenido. ¿Por qué hay problemas en la iglesia? Porque la iglesia está compuesta de pecadores. En primer lugar, se supone que en esa parte usted se reía un poco así. Está bien. En primer lugar, San Pablo es un intercesor de rodillas, hermano. Un intercesor de rodillas. En los primeros versos de Filemón, lo que encontramos es a un hombre de rodillas frente a un problema en la iglesia. Versículo 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Esta es la clase de intercesores que antes de abordar un problema lo llevan de rodillas ante Dios. Hermanos, cuando alguien te dice, qué palabras más hermosas son cuando alguien te dice, he estado orando por ti de manera personal. Esa es una forma de amor muy profunda. Y Pablo le dice a Filemón, antes de darle cualquier sugerencia, cualquier mandamiento, cualquier corrección, le dice, yo doy gracias a mi Dios haciendo memoria siempre de ti en mis oraciones. Pablo quiere que Filemón sepa que cuando Pablo dobla sus rodillas, el nombre de Filemón aparece en sus labios delante de Dios. Esto es un intercesor de rodillas. Pablo apela en oración primero, lo que luego dirige en la carta en la tierra. El poder de la reconciliación, hermanos, está en el trono de la gracia. Hay amarguras, hay resentimientos que han echado tantas raíces en el corazón de una persona que solo una intervención divina puede ablandar ese corazón. No en vano dice la Escritura en Proverbios 18:19 que el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Hermanos, ¿y qué hombre solo podría franquear una ciudad fuerte? Ninguno. Se necesita un ejército para franquear una ciudad fuerte. Pablo lo sabe. Y de rodillas apela a Dios en oración por Filemón. Este no es solo el caso exclusivo de Filemón. Es la práctica de Pablo de orar por aquellos a quienes él pastorea.
Segunda de Timoteo capítulo 1, versículos 3 y 4, ahí mismo está, yo lo leo para ustedes. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que alguien te llamó y te dijo: oh hermano, sin cesar, de día y de noche me acuerdo de ti en mis oraciones, rogando a Dios que pronto yo pueda verte? ¿Qué clase de intercesor entre nosotros es San Pablo, mis hermanos? Porque si el intercesor está de rodillas, hay esperanza. Porque hay heridas en la iglesia que la única manera de llevarlas es con el bálsamo de la gracia divina. Hermanos, en nuestras congregaciones ocurren unas cosas que solo el bálsamo de la gracia divina puede curar esas heridas. Hay heridas que están más allá del alcance de los ministros, que están más allá del alcance de las operaciones humanas, y se requiere un intercesor de rodillas. Tratar de corregir una situación antes de llevarla al trono de la gracia, de sazonarla en oración, puede ahondar la herida más que curarla, mis hermanos. San Pablo no es solo un intercesor de rodillas, sino que es un intercesor que, pudiendo ordenar, ruega. Pudiendo dar órdenes, ruega. Versículos 8, 9 y 10. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, es decir, mi posición de autoridad como apóstol señalado por Dios me permite darte una directriz específica, a lo que, si se supone que eres cristiano, deberías obedecer. Pablo dice: aunque tengo esta libertad en Cristo, verso 9, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, y ruega 2 veces, verso 10, te ruego por mi hijo Onésimo. Pudiendo dar órdenes, ruega, hermanos. Un intercesor delicado, que sabe tratar una herida. Hermanos, no es lo mismo operar una pierna con un bisturí con precisión que con una motosierra. No es necesario para sacar los piojos arrancar la cabeza. Se requiere la paciencia de que alguien se siente en tus piernas. Una madre que ama a su hijo lo sienta en sus piernas. Y tomaba el peine el sábado por la mañana, la señora Mayo. Peine rosado de esos que eran de dientes cerrados, y un balde de agua. Mi hermana con esa cabellera larga, y ahí iba 1, 2, 3 horas, 4. El tiempo necesario para no maltratar al paciente más de lo que sea necesario para curar su herida. Pablo, pudiendo ordenar, ruega, saca el bisturí del Espíritu y con precisión, con humildad, con amor, interviene en la herida, hermanos. Este es un intercesor humilde. Pablo sabe que Filemón es un consolador. Cuando nosotros vimos, ¿verdad?, al ofendido, vimos que Filemón es un hombre frondoso en la iglesia. Es un hombre amoroso que no merece ser lastimado. Así que la aproximación de Pablo es acorde al hombre al que se aproxima. Un hombre amoroso que ha hecho tanto bien en la iglesia se le debe aproximar con amor y con bien. Me recuerda a mí las 3 apariciones del Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, hermanos. Antes del Señor Jesucristo corregir a Pedro, recuerda, Pedro el traidor entre comillas, el Señor crea un escenario providencial para que el corazón de Pedro se ablande, hermanos míos. El Señor repite, Él llega a la orilla y ellos están pescando y no han pescado nada. ¿No les recuerda eso a algo? El día en que Pedro fue llamado por primera vez. El Señor recrea una situación alrededor de Pedro. Y pescan lo que pescan, las redes se rompen, y cuando su hermano le señala, le dice: ese es el maestro, él estaba desnudo y se tira al agua. Y el Señor recrea como un cirujano, ¿verdad?, preciso, una situación en la que el corazón de Pedro recuerda el día que fue llamado sobrenaturalmente.
Y acto seguido, cuando va a pasar el bisturí, ni siquiera le dice, tenemos un pollo que comernos. ¿Oíste? Esas eran las palabras de mi mamá. Me decía, nos vamos a comer un pollo. Cuando ella te decía, tenemos un pollo pendiente que comernos, es que hay una conversación difícil que abordar. Y el Señor Jesucristo, hermano, con la delicadeza de los que están por encima de la rudeza, no le dice, Pedro, ¿te acuerdas que me dijiste? No, Pedro, tú me amas. Le partió el corazón en 1000 pedazos, ¿verdad? Pablo es un intercesor que no maltrata, sino que ruega con amor. En tercer lugar, como intercesor, Pablo no minimiza la ofensa. Pablo no va donde el ofendido y le dice, ay, pero eso no es nada. No, porque no hace bien al decir eso. Pablo reconoce que Filemón tiene razones por haber sufrido el agravio. Versículo 18. Él le dice, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Pablo reconoce que hay un daño que ha sido hecho, que Onésimo le hizo daño. Como intercesor, él no está minimizando la ofensa, como no minimiza la ofensa el Evangelio. El Evangelio en que nosotros hemos creído no hace pequeña la ofensa nuestra, ni barre nuestros pecados debajo de la alfombra cósmica. El Evangelio llama a nuestras transgresiones por su nombre. Transgresiones horrorosas, pecados horrorosos y espectaculares, que requirieron una medicina por encima de nuestros pecados. Y Pablo hace eso, él se aproxima a la intervención reconociendo, yo reconozco que ha sido dañado. Porque no hay cosa más difícil que a alguien que ha sido ofendido que se le diga, ay, pero eso no es nada. ¿Cómo tú sabes que no es nada? Tú no has estado en mis zapatos cuando yo sufrí esa ofensa. ¿Cómo tú sabes que no significó nada para mí? Pronto somos a decirle a los demás eso no es nada, pero qué rabia nos da cuando alguien nos dice, ay, pero eso no es nada. Y no solo no minimiza la ofensa, hermanos, sino que Pablo no intenta imponer o manipular la situación. Versículo 14. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, porque el perdón es un acto libre, hermanos. Nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. La restauración entre Filemón y Onésimo ha de darse voluntariamente. El intercesor solo busca tocar el corazón, dar razones, orar, operar, decir las cosas que se pueden decir, pero jamás manipular la situación para conseguir lo que quiere. Él busca una respuesta que no sea coaccionada, sino sí y solo sí por el Evangelio, hermanos. En quinto lugar, la alegría de un intercesor como San Pablo es la reconciliación entre dos hermanos. Versículo 20, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Pablo le dice a Filemón que si hay algún provecho que él va a sacar de esta situación es el siguiente, es la alegría de saber que dos hermanos que estaban en pleito han sido reconciliados. Su corazón se alegra en la reconciliación. Porque es cierto, hermanos, que el Evangelio nos eleva a nosotros por encima de la cultura cartagenera, por encima de ese morbo que hay por la división, por la riña, por el pleito. Se supone que nosotros somos los reconciliadores de este mundo. Y si algo alegra nuestro corazón, yo no quiero que al presidente le vaya mal solo para decir, viste, te lo dije, yo sabía que no era, mira qué clase de colombiano ese. Yo no quiero que le vaya mal para yo tener razón, yo quiero que le vaya bien incluso a los hombres que no piensan como yo. Porque lo que deseo es el bien de mi patria, ¿sí o no?
No deseo yo salir siempre sí y sí siempre triunfante en todas mis conversaciones. El corazón de Pablo se alegra por la restauración de las cosas, de lo que está roto, que se restaure. En sexto lugar, Pablo apela al Evangelio, versículo 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Esto lo dijimos en el primer sermón. Hermanos, Pablo le dice a Filemón, solo considera la salvación tan grande que has recibido. Considera la deuda que se te ha perdonado y ponlo en una balanza frente a la deuda que Onésimo te tiene y toma una decisión. Un intercesor como San Pablo apela al Evangelio de la gracia en las situaciones donde un corazón ha sido dañado. Hermanos, esta experticia de Pablo es aleccionadora y singular para nosotros. Una carta como Filemón no nos deja sin esperanza frente a los problemas en la iglesia. Hermanos, vamos a usar nuestra imaginación un momento. Permítame elevar su imaginación un poco. Si el accionar de San Pablo en esta carta fueran pinceladas sobre un lienzo, si el accionar de Pablo en esta carta fueran pinceladas sobre un lienzo, ahora que ha terminado, podemos alejarnos para ver el retrato completo. Y es un cuadro sobre Cristo. Pero no es un cuadro solo sobre su rostro. Es un cuadro sobre Cristo en la cruz con sus brazos abiertos. De un lado Filemón y del otro Onésimo. ¿Quién puede separar aquello que está unido por el intercesor que nunca muere, hermanos? Cristo en la cruz, de un lado con Onésimo y del otro lado con Filemón. Así se ven todas las rencillas que haya entre cristianos en nuestra iglesia. De un lado está el ofendido, del otro el ofensor, pero ambos en manos de Cristo, nunca fuera de Cristo. La única manera de separarse de este asunto sería cortarle un brazo a Cristo. ¿Y quién podrá, verdad? ¿Quién se atrevería a cortarse a sí mismo de Cristo solo para resistir la reconciliación que el Evangelio evoca, hermanos? Oh, hermanos, considera siempre que toda amistad cristiana es una amistad de tres. Esa te la cobran por Neki bien cara. Toda amistad cristiana es una amistad de tres. Toda relación cristiana es una relación de tres. Los involucrados y Cristo. Considera que el hermano que te ofendió está del otro lado de la cruz. Es verdad que te ofendió, pero Cristo le está sosteniendo también. Nunca lo olvides. Yo tengo que hacer esta pregunta. Teniendo esta imagen en mente, ¿qué te pasa a ti? ¿Quién tú crees que eres que no puedes sufrir una ofensa? ¿Quién tú piensas que eres que no puedes sufrir un agravio de alguien y pasarlo por alto o perdonarlo en su defecto y caminar hacia la reconciliación? ¿Quién tú eres? ¿Por qué es que tú tienes la libertad entre nosotros de retener el agravio para ti hasta que tú quieras? Si del otro lado de tu ofensor está Cristo con su mano sosteniéndolo. ¿Herirás a Cristo para sostener tu agravio hasta que te sientas satisfecho en tu deseo de venganza? Del otro lado pregunto, ¿quién tú crees que eres que piensas que tienes el derecho de lastimar a alguien a quien Cristo sostiene, en quien Cristo vive, hermanos? Cuando lastimas a un hermano cristiano,
A quien lastimas es a alguien en quien Cristo vive, hermano mío. No lo olviden nunca. No lo olviden nunca. Cristo en el medio. De un lado sostiene a Onésimo y del otro a Filemón. Y eso es todo lo que Pablo señala en su carta, hermanos. Toda amistad cristiana es una amistad de tres. Si algo no está funcionando bien, vamos a sentarnos e invocamos al tercer testigo entre nosotros. Y en nombre de ese testigo sostengamos toda conversación. Así deberían ser las discusiones matrimoniales. Pastor, no digas eso. Yo sé que suena novelesco, así, sacado de Macondo. Llamas a tu esposa a arreglar un asunto y le dices, mi amor, hoy vamos a hablar con Dios en medio de nosotros. Eso sería una cosa maravillosa. Imagínate cómo tú hablas en una reunión donde Dios está sentado también. Escogerías tus palabras, ¿verdad? Esa te la cobran también, pero quisiera cerrar dejándote otra imagen, empujando un poco más esto. Hace unos años el maestro José Augusto Rivera Castro hizo una escultura que se llamaba El Ritual de la Reconciliación. Esa escultura se hizo en el contexto del proceso de reconciliación y paz que se vivió aquí en Colombia, del que usted puede tener su opinión personal, que no vamos a discutir hoy. El caso es que la escultura era unas personas en círculo abrazadas, de diferentes razas, tamaños y edades. Estaban todos abrazados, amalgamados en el metal en el cual han sido esculpidos, ¿no? Y esta escultura, hermanos, creo que ya la instalaron, tiene 2.20 de alto por 3.20 de diámetro porque es un círculo. Y fue puesta nada más y nada menos que en los jardines del Vaticano. Como un recordatorio visible de la violencia que afectó a Colombia. Lo que le costó, pero la reconciliación que se logró. Se llama ritual de reconciliación. Hermano, una escultura de un proceso que, aunque indefinido, con rezagos, usado como estrategia política, llevado de aquí para allá en misteriosos hechos, un proceso imperfecto, que no puede sanar a todas las víctimas ni hacer justicia a todos los victimarios. Sin embargo, es una escultura visible y hablante. Cuando tú pasas frente a la escultura y lees la inscripción, lees las palabras, el ritual de la reconciliación. Oh hermanos, queridos presbiterianos de Nación de Dios, que han sido puestos como una escultura en el jardín de Cartagena, hermanos. Seamos como esa escultura, un testimonio andante de la reconciliación que Cristo nos ha logrado. Baste del tiempo en que nos excusamos y que es que yo soy así, yo soy temperamental, yo digo lo que yo quiero. Deja eso, chico, deja eso. Estás todavía en modo infantil, deja eso. Cristo no quiere que tú seas así. Cristo quiere que tú seas como los hombres de Mateo 6, bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. Oh, ustedes, hermanos, ustedes aquí reunidos, son la escultura andante y viviente, puesta por Dios en Cartagena, como el testimonio de la reconciliación. Los hombres que no conocen a Cristo tienen razón a veces cuando se burlan de nosotros y de los pleitos entre nosotros. A lo que Pablo a veces en la carta de Primera de Corintios responde y dice, ¿y ustedes qué? ¿No tienen hombres sabios en la iglesia que puedan juzgar los asuntos de ustedes? Y traen estas cosas como un espectáculo al mundo, a los tribunales para que se burlen de nosotros. Hermanos reconciliados con Cristo, que han recibido el ministerio de la reconciliación, embajadores de Dios, portadores de la cruz de Cristo. Hermanos, sean esa luz,
sean ese intercesor. Ser reconocido como ese hombre que siempre tiene una palabra dulce, una palabra de sabiduría. Alguien que puede mediar un pleito sensible. Porque ese es el evangelio que a nosotros nos salvó. Cuando no había esperanza para nosotros, Dios envió un mediador. Vino a la tierra, sufrió por nosotros, murió por nosotros, venció a la muerte, resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra de Dios y nos ha dejado con su Espíritu Santo en este mundo, como sus embajadores. Hermano que te llamas a ti mismo cristiano. Yo soy cristiano, yo no tomo, yo no fumo, yo no bebo, maravilloso. ¿Para cuándo ese carácter? Maravilloso. San Pablo entre nosotros hoy testifica que la reconciliación sí es posible. Sí es posible. Yo sé que se te hace un nudo en la garganta para pronunciar sí es posible. Pero sí es posible. Porque la gracia que se requiere fluye del trono de Dios. Hermanos reconciliados, vayan y reconcilien al mundo con Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana por tus palabras, por tu misericordia, Señor. ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras que dan vida eterna. Pastoréanos con tu misericordia. Abrévanos en el torrente de tus delicias. Sana nuestros corazones, Señor. Levanta tus manitos ahí. Dile, Señor, sana mi corazón. Pon tu ungüento sobre mí y sáname.